Hola a todas, qué rico que nos vemos por aquí hoy. Yo usualmente hago los en vivos al mediodía, pero hoy por temas de conectividad me tocó hacerlos de noche. Espero que todo fluya igual de bien y vamos a hablar de un tema muy bonito. Hoy vamos a hablar del miedo, de dónde se están conectando, cómo han estado. Cuéntenme si han trabajado con este tema, si han trabajado con sus miedos, cómo los han sentido, qué sienten cuando piensan en este tema, cómo se sienten enfrentándolos o si simplemente nunca los enfrentan. Quisiera como escucharlas un poco. ¿De dónde se están conectando? Yo estoy en Medellín, estoy en una vereda de bosque de alta montaña. Entonces, también los saludo desde acá, con mucho frío. Siempre, en mi casa siempre hace frío, pero por la noche se baja muchísimo la temperatura. ¿De dónde se unen? De Medellín, de Argentina, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los saludo por aquí. Bueno, hoy vamos a trabajar un tema muy lindo, un tema que yo creo que nos toca a todas, nos toca a todas de una o de otra manera y yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos sentido miedo, miedos profundos. Hola Claudia, ¿cómo estás? Y miedos que muchas veces ni siquiera les encontramos como una explicación lógica, ¿cierto? Yo siempre digo, y siempre lo voy a afirmar, que a lo que más miedo le tengo es cómo me comporto yo misma cuando siento ese miedo, ¿cierto? Yo creo que algunas de ustedes se pueden reír de eso, pero cuando yo tengo miedo, siento que me paralizo, que me lleno de dudas, que siento que todo va a salir mal, me vuelvo súper negativa y le tengo mucho miedo realmente a esa sensación. Cuando me veo como atrapada por esos miedos y que no soy capaz como de avanzar, como de salir de ahí. Yo siento que es una sensación de querer rendirme, de querer abandonar lo que estoy haciendo, de no confiar en mí. Entonces, las leo si alguna de ustedes me dice cómo se sienten ustedes cuando sienten ese miedo, cómo lo sienten, en qué lugar del cuerpo lo sienten, cómo es la emoción, cómo la asocian. ¿Les ha pasado que se han sentido así como les estoy contando? Es una sensación como difícil de describir muchas veces, pero definitivamente no es una sensación chévere. El miedo puede ser tan poderoso dentro de nosotros que comienza muchísimas veces a controlar cómo estamos actuando, ¿cierto? Cómo estamos pensando e incluso cómo estamos percibiendo todo lo que nos rodea. Se vuelve como el influenciador número uno de nuestra vida. Y muchas veces, como de repente, sin darnos cuenta incluso, atraemos más y más situaciones que nos van generando miedo cuando estamos vibrando en esa emoción. Es como si lo alimentáramos en cada momento cuando estamos como en ese loop, como en esa emoción, como en esa frecuencia energética. Y esos miedos muchísimas veces nosotros los alimentamos con nuestra propia energía. Ay, yo también lo siento mucho en el cuello, ¿sabes, Claudia? Y muchos miedos, o sea, muchos miedos como extraños también lo siento en el estómago, como tú lo estás diciendo, y se vuelve todo un tema de colon inflamado, doloroso, es como bien complejo. Cada uno va sabiendo dónde va sintiendo ese miedo, ¿cierto? Ese, cómo se comporta nuestro cuerpo también cuando estamos sintiendo miedos y empezamos a identificarlos de una forma súper fácil y súper clara. Y yo estoy segura que nuestra misma energía empieza a alimentar, ¿cierto? Esos miedos. Es como que entramos en un ciclo que parece que no tuviera fin, como en un tema que se repite, que va una y otra vez. Yo sé que todos en algún momento hemos sentido un miedo que nos limita. A veces sentimos como pequeños temores, ¿cierto?
como pequeños miedos, como el miedo a equivocarnos, el miedo a que algo no salga bien, pero a veces tenemos unos miedos como tan extravagantes y como tan fuertes, que son miedos que nos paralizan por completo. Hay personas, por ejemplo, que se paralizan hablando frente a un público, que no son capaces de enfrentar una presentación ante varias personas. Y lo curioso de todos estos miedos es que al parecer es una emoción natural, ¿cierto? Es una emoción que está dentro de nosotros y que siempre vamos a sentir. O sea, no es como que digamos, ah, no, es que yo soy una persona que nunca más va a volver a sentir miedo, no. Es como una emoción natural que tiene nuestro ser y que está ahí porque lo necesitamos. Nosotros el miedo lo necesitamos, ¿por qué? Porque es una manera de que nuestro propio ser nos avisa muchas veces que estamos en peligro, que nos debemos proteger, ¿cierto? El miedo es como una campanita que muchas veces nos dice, coge otro camino, cúbrete, no salgas en este momento, ¿cierto? Que nos conecta muchísimo también con la protección. Pero la clave está en cómo estamos percibiendo nuestros miedos, ¿cierto? Si los definimos como un aliado que nos está protegiendo o si los definimos como una amenaza que no nos deja actuar. Muchas veces las amenazas que percibimos detrás de nuestros miedos no son amenazas reales, son como amenazas ficticias que están solamente en nuestra mente. Les voy a poner como un ejemplo súper sencillo. ¿Cuántas veces nos hemos asustado pensando que está pasando algo dentro de nuestra casa? Que hay algún ser, que hay alguna presencia, que se entró alguna persona y simplemente era una sombra. A mí, por ejemplo, a veces me sucede con las sombras de los árboles que se reflejan en las paredes, sobre todo cuando bajo de noche y está oscuro porque algún perrito lloró y sé que necesita salir hacer pipí o algo al bosque y salgo. Y claro, vivir en este bosque a veces genera ese miedo de no sé con qué me voy a encontrar, pero son miedos que ya están en mi mente y que sé que son como, ay, sí, tan boba yo que le tengo, pues que a veces le tengo miedo como al propio bosque que me protege, ¿cierto? Muchísimas veces también alimentamos miedos porque nos preocupamos por cosas que no están sucediendo, por cosas que nunca van a ocurrir, ¿cierto? O por cosas que solamente están dentro de nuestra mente y de nuestra imaginación. Entonces es increíble cómo nuestra mente puede tener escenarios que no existen y hacer que nuestras emociones sean emociones de miedo, emociones como de caos, emociones de sentirnos paralizados, de no saber actuar, de no poder tomar decisiones. Y somos nosotras mismas y nuestra mente, que es poderosísima, la que le estamos dando el poder a esos pensamientos que nos llevan a esas emociones naturales de miedo. Entonces, ¿cómo alimentan ustedes ese miedo? ¿Cierto? ¿Cómo lo alimentan? Hay que aprender a observar cómo los estamos alimentando. Hay que sentir también y empezar a reconocer si ese miedo que estás sintiendo es una alerta de autoprotección y de autocuidado, o si realmente es una emoción que está solo en tu mente y que no te está permitiendo avanzar e ir tras tus sueños muchísimas veces. Entonces ahí es cuando el miedo se convierte realmente en un problema. Cuando en lugar de ayudarnos, de protegernos, nos empieza a paralizar, ¿cierto? Nos impide avanzar, nos hace sentir pequeñitas, nos quita como la capacidad de aprovechar las oportunidades, de asumir riesgos. Y lo más fuerte de todo es que cuando el miedo se queda con nosotras muchísimo tiempo, se transforma en un sentimiento duradero. Yo siento que a veces las personas cogen el miedo como su forma de ser, como su personalidad y como su estilo de vida. Se vuelven personas miedosas, ¿cierto? Que siempre y en todo momento están sintiendo ese miedo. El miedo no es solamente una emoción pasajera. El miedo muchas veces se mezcla con otras emociones para fortalecer como su control. ¿Con qué emociones se mezcla el miedo? Muchas veces se mezcla con la culpa, con el enfado, con la ansiedad, con la duda,
con la falta de autoestima. Y yo creo que cuando se mezcla con todo eso, eh, nos afecta directamente a nosotros y a nuestra manera como nos percibimos. Afecta nuestra valía, nuestra confianza en nosotras mismas, nuestro amor propio, y eso afecta todos los aspectos de nuestra vida mundo. Es definitivo que el miedo es una emoción que debemos aprender a observar, que debemos aprender a interpretar, pero sobre todo que debemos aprender a enfrentar. El miedo no solamente afecta nuestras emociones, también afecta muchísimas veces nuestro cuerpo físico. Miren que ahorita Claudia nos está escribiendo por aquí. Yo siento el miedo como dolor de cabeza, como dolor de cuello, a veces como dolor de estómago. El miedo muchas veces se siente físico y ahí es cuando sentimos dónde estamos percibiendo nuestros miedos y casi siempre es en el mismo lugar. Y les pregunto, ¿alguna vez ustedes han sentido que cuando están muy ansiosas, cuando están nerviosas, cuando están preocupados, su cuerpo empieza a molestar? Empiezas a sentir molestias que no estabas sintiendo cuando estabas tranquila. De alguna forma es como si el miedo tuviera, no sé, como si no tuviera suficiente con alimentarse de nuestras emociones y decidiera afectar también nuestra salud física y nuestro bienestar. Yo creo que para las personas que son altamente sensibles, porque obviamente hay personas más sensibles que otras, las personas, por ejemplo, con energías especiales como las personas índigo, las personas cristal, las personas con alguna neurodivergencia como son altamente sensibles o tienen altas capacidades de sentir algo, ¿cierto? Son mucho más vulnerables ante el miedo, ¿cierto? Y esa sensación de miedo en esas personas que tienen más sensibilidad son muchísimas veces muy abrumadoras. A veces tenemos personas con este tipo de energías en nuestra familia o en nuestro entorno, o son nuestras parejas o nuestras personas cercanas, y nosotros no entendemos por qué reaccionan ante un miedo que para nosotros puede ser supremamente tonto de una forma tan profunda y tan visceral incluso. Y es porque esa sensibilidad hace que sus miedos se sientan con muchísima más intensidad, ¿cierto? Se vuelven como sobreestímulos, ¿cierto? Y agotan mentalmente y físicamente. Y es para ellos mucho más difícil salir de esa sensación y salir de ese sentimiento y salir de esa emoción. Lo digo porque yo soy una persona altamente sensible, soy muy empática y además tengo una energía cristal. Entonces, para mí, cuando estoy en ese bucle, como les decía al principio, de miedo, es muy difícil salir de allí. Tengo que hacer muchísimo esfuerzo para salir de esa energía que yo misma voy alimentando, donde cada vez siento más temor, más miedo y más me minimizo, más chiquitica me siento frente a esos miedos. Por eso es que para mí ha sido tan importante trabajar en ellos, ¿cierto? Por eso es que para mí ha sido tan importante enfrentarme a esos miedos de forma consciente. Y por eso el autocuidado es esencial. Cuidar de nosotros mismos. Es importantísimo aprender a observarnos, entender cómo reaccionamos frente a esos miedos, cómo los sentimos. Y cuando sentimos que no podemos manejarlos solas, seamos capaces de no dudar en levantar la mano y en buscar esa ayuda para poder salir de ahí, para poder tener las herramientas que nos permitan salir de esa energía de miedo. Muchas veces levantar la mano y buscar a alguien con la persona que ustedes resuenen, una amiga, una terapeuta, una cita, un espacio, un grupo, alguien que les ayude a salir de ese lugar de miedo donde se sientan atrapadas, es una herramienta fundamental. Y muchas veces la petición a los ángeles no es ayúdame a eliminar ese miedo, sino ayúdame a buscar a la persona o a las personas correctas que me puedan acompañar
apoyar y darme las herramientas que necesito para poder salir de esta sensación y de esta emoción que muchísimas veces nos atrapa, ¿cierto? Entonces, es importante que frente a ese miedo que nos limita, nosotros tomemos una posición, ¿cierto? Y elijamos una opción. Para mí, la única opción que tengo frente a los miedos es aprender a gestionarlos. Aprender a gestionar esos miedos y aprender a enfrentar esos miedos, para mí siempre ha sido la única solución que se presenta ante mí para poder ir por encima de esa emoción. Tenemos que aprender a actuar, tenemos que aprender a pensar a pesar del miedo que sentimos. Porque si nosotros no enfrentamos nuestros miedos, nuestro ego lo que nos va a donde nos va a llevar es a evitar sentirlos, a evitar todo lo que nos asusta, a escondernos en esa caparazón. Y esa evitación está lejos de protegernos, está lejos de ayudarnos a avanzar. Esa sensación o esa elección egoica de querer evadir, ¿cierto? Y de querer evitar eso a lo que le tenemos miedo, es una sensación y es una elección que nos empobrece en todos los sentidos. En todos los sentidos. Elaine, ¿cómo estás? Los miedos siempre nos quitan la oportunidad de crecer, de experimentar y de avanzar en la vida. Yo les aseguro a cada una de ustedes que cuando nosotros actuamos a pesar del miedo que sentimos, la satisfacción que sentimos en nuestro corazón es inmensa. Les voy a contar una historia personal. María Antonia, mi sobrina que amo, que muchas de ustedes la han escuchado mencionar, canta precioso, tiene una voz, o sea, es una voz espectacular, pero siempre le ha tenido muchísimo miedo a cantar en público, como a enfrentarse a un público grande. Y cada vez que tenía que enfrentarse a eso, como que su mente le decía que no era lo suficientemente buena, que la gente se iba a reír de ella, o sea, alimentaba su propia mente el miedo que tiene. Ella tiene 15 años y este año decidió enfrentar ese miedo y participar en coros y conjuntos, que es como un evento musical entre los colegios de Medellín, de todos los colegios de Medellín, públicos y privados. Entonces, obviamente, los niños que los eligen para cantar en ese evento se tienen que enfrentar a un público grande, se tienen que enfrentar a un escenario, se tienen que enfrentar a unos jurados, ¿cierto? Y ella eligió enfrentarse a ese miedo que la limitaba y que no le permitía avanzar en la conexión con ese don tan lindo que es su voz, ¿cierto? Y el día que ella eligió enfrentar ese miedo, se paró frente a ese grupo, a ese escenario y cantó precioso. ¿Y saben lo que sintió después? Porque ella nos lo dijo. Ella sintió una sensación de orgullo por lo que había hecho, de haber superado algo que le había limitado por años. Y es que cuando nosotros enfrentamos esos miedos, nos liberamos. Y él, al hacerlo, o sea, es una niña pequeña de 15 años, el profesor de música le dijo: ¿estás lista para que el próximo año no vas a cantar en grupo? Vas a ser la representante como solista del colegio. Y ella dijo: sí, profe, vamos a trabajar en eso. Y se comprometió con esto. Entonces, todos nosotros debemos aprender a enfrentar nuestros miedos, a observarlos y a decir: soy capaz y tengo la fuerza para ir por encima de ese temor. Entonces ahora quiero darles una recomendación chiquitica, y es aprender a distinguir el miedo natural, ese que te protege, a los miedos que te limitan, que son los miedos que te empobrecen, ¿cierto? Hacer como una listica en tu cuaderno, si tienen cuaderno angelical, si tienen cuadernos donde se puedan, donde ustedes hacen como introspección y hacen un trabajo, hagan esa lista. Estos son los miedos naturales. O sea, no sé, le tengo miedo a las alturas, es un miedo natural, ¿cierto? ¿Y cuáles son los miedos que te empobrecen? Le tengo miedo a cantar en público, así sepa que canto precioso, ¿cierto? Y una herramienta que a mí me ayuda muchísimo para gestionar mis miedos es trabajar con el Arcángel Gabriel. Para mí, él ha sido como el que me dice: ¿tienes miedo? No, ven
que te va a ayudar no solamente a gestionarlos, sino a observarlos para que los puedas reconocer cuando se presenten y qué hacer con ellos en el momento que se presenten. Él definitivamente es un ser maravilloso. Yo no sé si ustedes han trabajado de forma consciente con el Arcángel Gabriel, pero para mí es un ser maravilloso que nos ayuda a vaciarnos de esos miedos que tenemos y a llenar ese espacio que teníamos lleno de miedo con el amor y con la divinidad, ¿cierto? Con su luz, con su protección, con su energía. Con cada práctica, con cada meditación, con cada oración que hacemos con el Arcángel Gabriel, yo siento que vamos como limpiando esas creencias que nos limitan y que nos generan tantísimo temor. Y poco a poco vamos empezando a ver esos espacios que antes estaban llenos de limitaciones y llenos de temores y a liberarlos, ¿cierto? Para que quede espacio en nuestra vida para lo que sí queremos que suceda, para generar esos espacios para que puedan entrar nuevas oportunidades, nuevas personas, nuevas emociones, nuevos retos y nuevas capacidades en nuestro ser. La vida, y se los vuelvo a repetir, me ha enseñado que el miedo hay que enfrentarlo. Como decían las abuelitas aquí en Medellín, al toro hay que cogerlo por los cachos, ¿cierto? El miedo hay que enfrentarlo. Huir del miedo nunca es una solución, nunca es una solución. Cuando tú descubres cuál es la forma de tu miedo, cómo se presenta tu miedo, eres capaz de iluminarlo. Te das cuenta de que es mucho más pequeño de lo que te imaginabas y le puedes poner un color. Ya no es esa sombra negra y oscura, ¿cierto? Sino que le puedes poner un color para poderte enfrentar a él de una forma diferente. Y esa claridad de esto que estoy sintiendo es un miedo que está repetitivo en mí y que hoy elijo enfrentarlo, te va a dar una claridad grandísima y te va a dar el empujón que necesitas para seguir adelante. Yo siento que todas aquí hemos sentido miedo y por eso es que están conectadas hoy en este en vivo. En algún momento de su vida ustedes han sentido miedo. Miedo de no ser lo suficientemente buenas, de no ser capaz con algo, de no cumplir con las expectativas de los demás, ¿cierto? El miedo muchas veces también es de lo que los demás puedan pensar de lo que estás haciendo y de lo que otros piensan de ti. Y eso es normal, eso lo tenemos todos. Yo muchas veces, creo que incontables veces, he sentido ese tipo de miedos porque nos comparamos todo el tiempo con las personas y siempre nos comparamos hacia arriba, nosotros nunca nos comparamos hacia abajo, ¿cierto? Con esos gurús, con esas personas súper influenciadoras, con esos tesos que nos muestran a veces las redes sociales, que al final no son tantos, ¿cierto? Y esos miedos los alimentamos con nuestra mente, con nuestros pensamientos que son súper parlanchines y que nos dicen, no lo vas a lograr, se van a reír de ti. ¿Quién eres tú para hacer esto? ¿Cierto? Te minimizan y hacen que necesites la validación de las personas. Y yo creo que para eso es que se crearon las redes sociales. De alguna manera, yo creo que el ser de muchas personas eligió las redes sociales porque necesitamos la validación de las personas y que nos digan sí, sí vale la pena lo que estás haciendo. Pero yo siento que con la compañía del Arcángel Gabriel fui limpiando poco a poco esos pensamientos limitantes que me generaban tantísimo miedo en mi vida, ¿cierto? Esos miedos que antes eran tan oscuros, de la mano del Arcángel Gabriel se volvieron muchísimos más claros, se volvieron muchísimo más manejables. Yo siento que ya no me limitaba tanto y ahora esos miedos que me acompañan ya no tienen la capacidad de frenar mi camino, porque ya soy capaz de nombrarlos y de observarlos de frente. Y es por eso que hoy quiero invitarlas a mi próximo taller con la guía del Arcángel Gabriel. Es un taller hermosísimo. En este espacio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender a reconocer nuestros miedos, a liberar esas creencias que nos limitan
y a conectar con la energía poderosa del Arcángel Gabriel para guiarnos hacia una vida más plena y hacia una vida llena de propósito. Con los eclipses, todos estamos recibiendo esa energía de Plutón. Yo le digo al plutonazo que está recibiendo el mundo entero. Y para ese plutonazo que nos va a acompañar por muchísimos años, debemos saber gestionar nuestros miedos para podernos enfrentar a todos los cambios que se están presentando en nuestra vida mundo. El Arcángel Gabriel nos enseñará a ver el miedo como lo que es realmente. ¿Y cómo es? Es una ilusión que podemos trascender si así lo permitimos y si así lo elegimos. En este taller vamos a trabajar juntas en identificar esos miedos que nos paralizan. Vamos a trabajar juntas con la ayuda del Arcángel Gabriel y aprender a transformar esos miedos en oportunidades para crecer y para evolucionar. El miedo no tiene que ser una barrera en nuestra vida. El miedo siempre va a estar con nosotros. Nosotros no podemos eliminar los miedos porque son una emoción natural, como lo es la alegría, como es la tristeza, ¿cierto? Es una emoción natural en el ser humano, pero no tienen por qué ser una barrera limitante en nuestro camino. Con la guía del Arcángel Gabriel, yo estoy segura que podemos liberarnos de esas limitaciones y abrirnos a un mundo lleno de posibilidades. Entonces mi invitación hoy en este en vivo es a que si quieres enfrentar tus miedos, darles una luz diferente, darles un espacio diferente en tu vida, me acompañes en este viaje de sanación y de transformación. En este taller nos encontraremos con nuestros miedos, pero lo haremos desde la luz, con el apoyo divino del Arcángel Gabriel. ¿Para qué? Para poder avanzar con confianza, con seguridad, para poder ir hacia nuestro verdadero propósito y hacia la manifestación de nuestros sueños más amorosos. No sé si tienen alguna duda por aquí. Les voy a dejar también, no sé si mañana les vamos a dejar en nuestro blog un artículo lindísimo sobre el miedo y se los compartimos aquí como historias. Las personas que quieran estar, les vamos a dar un regalito especial. Me escriben, me pueden poner un mensajito interno aquí por Instagram o por YouTube para contestarles y poderles mandar la información del taller. De verdad que va a ser un espacio mágico de conexión. Creo que no tenemos dudas, que todo está claro como el agua. Ustedes saben que me gustan los en vivos corticos, sin echar mucha cháchara y mucha carreta, sino que sean como corticos y claritos, como dicen los pingüinos de Madagascar. Bueno, niñas, un abrazo para todos. Gracias por estar aquí, por acompañarme, por regalarme estos 25 minuticos que duró el en vivo y espero que de verdad aprendan mucho a enfrentar esos miedos porque les va a dar un poder inmenso. Un abrazo, chao Maía, gracias a ti por estar. Un abrazo para todos. Gracias.